Vamos a seguir hablando de economía en este tema. Lo tenemos como siempre semana de por medio aquí a Rubén Granados, asesor económico. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, ¿cómo andan? Igualmente. Bueno, hace 2 semanas atrás la buena noticia había sido la desaceleración de la inflación, ¿no? Había bajado unos puntos, era una buena noticia. De repente sube el dólar, así casi 550 estamos hablando, del dólar blue. Sí. ¿Sí? Ahora las nuevas medidas que anunció más ayer en relación a este pacto con el FMI y bueno, tiene que ver con el campo y tantas otras cosas. ¿Qué pasa con esta economía argentina que no termina de estabilizarse? ¿Por qué de repente el dólar se disparó tanto? Bueno, tiene que ver un poco con las medidas, nada más que el mercado siempre se anticipa. O sea, si vos prestás atención a las medidas que se presentaron como medidas para importadores y exportadores, en definitiva terminó siendo una devaluación que el FMI pedía. O sea, nada más que no se presentó como una devaluación. De hecho, o sea, lo único que quedó fijo en un tipo de cambio es el dólar oficial al que nadie puede acceder, pero todos los otros dólares van como en escalones subiendo, ¿no? Por una cuestión, en el caso de las importaciones, para que no se vayan dólares a precios bajos, y en el caso de las exportaciones, de ver a ver si podemos tentarlo para que liquiden dólares. O sea, un objetivo solo, que es que entren dólares, o sea, no tenemos dólares. En ese aspecto, el FMI, para poder cerrar el acuerdo, que todavía no se cerró, sí exige determinadas cuestiones, entre ellos estas reformas que tienen que ver con el tipo de cambio y tienen que ver también con la parte fiscal, ¿no? Y estas medidas hechas en un contexto fuera de un plan económico iban a dar como resultado lo que dio. O sea, cuando se decía que la economía necesitaba que se devalúe, era para achicar la brecha entre el dólar oficial de casi 500 pesos, 4.90, ¿no? Con el dólar, el dólar paralelo de casi 4.90, con el dólar oficial de 2.70 y pico. ¿Qué pasa? Vos empezaste a mover los dólares, a hacer distintos escalones de dólares con estas nuevas medidas, pero el dólar blue se te separó. O sea, porque lo que ve es que sigue manteniendo la brecha porque no hiciste nada en el medio, un plan para que eso se contenga. Entonces, en el medio vos querías acercar el dólar oficial al dólar paralelo y en definitiva no lo lograste, pero encima subiste el tipo de cambio oficial y en algunos casos, por ejemplo, con el dólar agro que recién estaban hablando, que impacta en el maíz, cuando vos vayas, si vos le pones un precio para el mercado externo y ese precio es más alto que el que tenía, nadie va a vender en el mercado interno más barato. Entonces vas a tener para distintos precios de los alimentos que usan el maíz una suba de precios. Entonces casi todo conduce a que quisiste arreglar un problema y generaste tres o cuatro más. Entonces, varios. Claro, por eso digo, es raro que estas medidas se tomen si no es más que porque hay una cuestión de que lo está obligando el Fondo Monetario a tomarla, lo que pasa que se están tomando aisladamente sin un plan y en un momento delicado de casi desconfianza de casi todos los actores de la economía, ¿no? Casi todos están desconfiando de qué es lo que puede pasar y cuando tomás medidas de ese tipo, lo único que hace la gente es cubrirse. Claro, se entiende perfectamente. Bueno, y hablando de la gente que se cubre, vamos a la microeconomía, ¿te parece? Sí. Claves para invertir. A ver, ¿qué podemos claves hacer? o tips para diferenciar algo de invertir. Siempre a la columna económica le sumamos un poquito de lo que es educación financiera. En ese aspecto yo creo que hay que empezar a diferenciar, y está bueno traerlo por el tema porque mucha gente está confundida con eso, es que uno primero, el tema de plazos fijos o comprar dólares no es una inversión, o sea, en este contexto de la economía. O sea, lo único que estoy haciendo es tratando de salvaguardar mis pesos, que todos los días pierden valor. Invertir por ahí es otra cosa y para eso sí se necesita planificación financiera. Recién veníamos hablando de la macroeconomía, que para poder tocar y que dé resultados distintas variables, yo necesito tener un plan integral. En la economía familiar necesitamos casi lo mismo, en la economía familiar, en la economía comercial, donde haya una planificación financiera. Y ahí entran varias variables. Primero, que un presupuesto no es una planificación.
que es a veces el error que la gente por ahí tiene, de decir, bueno, ¿cómo llevas tus finanzas? Y no, yo las llevo ordenadas, yo sé bien lo que gasto y yo sé bien lo que gano. Bueno, eso es presupuestar tu economía, nada, todavía no se empezó a planificar nada. Planificar es qué voy a hacer con eso que me sobra, si me sobra, o cómo voy a tratar de cubrir lo que me falta. Entonces ahí ya entra un plan de lo que se llama generar flujo de efectivo, o generar distintas fuentes de ingresos para tener un dinero que me sobre. Recién ahí está el paso de la inversión. Cuando yo estoy invirtiendo dinero que me sobra y a ese dinero lo pongo a trabajar para mí a través de distintas inversiones que hoy hay que tener determinados cuidados. Por ejemplo, a ver. Cuando yo invierto en un activo es todo lo que me dé ganancia. O sea, y ese activo puede ser un activo digital, puede ser un activo inmobiliario, puede ser un activo financiero. Bueno, cuando invierto en un activo yo tengo que tener cuidados. ¿Cuidados de qué? De que ese activo y el rendimiento que me da ese activo, primero, no supere, o sea, no sea comido ni por la inflación ni tampoco por el tipo de cambio, cosa que en Argentina es muy difícil, bastante difícil. Pero además tengo que evaluar qué riesgo estoy tomando con esa inversión, qué rentabilidad me está dando y qué tan ilíquido me quedo. O sea, en las inversiones hay una cosa que se llama costo de oportunidad. En realidad en la vida hay una cosa que se llama costo de oportunidad. Cada vez que tomamos una decisión hay otra que estamos dejando de lado, ¿no? Sí. Me enamoré de alguien, bueno, hay otras opciones que no voy a tomar. Ajá. O compro un auto, bueno, ese dinero no lo voy a poder usar en otra cosa. En el caso de las inversiones también, cuando me sobra un dinero, yo tengo que invertir. Ahora, cada vez que esté invirtiendo en algo, voy a estar perdiendo la oportunidad de otra inversión porque ese dinero no lo voy a tener. Entonces, hoy por hoy lo que hay que ver es cómo yo ahí me manejo teniendo esos dos triángulos, o sea, el de inflación, tipo de cambio y rendimiento, y también el de rendimiento, riesgo y liquidez. Esas cosas son para evaluar, pero lo importante es saber que lo que estoy haciendo a veces, cuando me sobra un dinero y queriendo hacer plazo fijo, hoy no es invertir, sí, hacer un plazo fijo es una inversión de renta fija, pero no está dando tasa positiva. Una inversión, para que sea realmente una inversión y que me ponga dinero en el bolsillo, tiene que tener tasa positiva. O sea que yo tengo que compararla con el tipo de cambio y con la inflación y me tiene que haber dejado una ganancia. Si no, lo que estoy haciendo es licuar mi capital, aunque voy a tener siempre el mismo monto invertido, pero ese monto al año va a comprar por la mitad. Entonces, bueno, son cuidados que por ahí hay que tener a la hora de invertir. Bien, antes de terminar, un ejemplo. Me acuerdo la otra vez hablábamos cuando vos decías esto de invertir, poner a trabajar un activo. Por ejemplo, hablaste de comprar una máquina de café y alquilarla. Sí, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, eso es cualquier activo. O sea, el error a veces es que yo primero tengo que tener una fuente principal de ingresos. Esa fuente tiene que estar optimizada. Hay gente que por ahí tiene un comercio, un emprendimiento y le está sobrando algo de dinero y enseguida hace un plazo fijo y con el plazo fijo va a mantener su valor. Ese dinero debería ir al emprendimiento, a potenciarlo, a que me genere más efectivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hacerlo rendir al máximo? Una vez que yo ya tengo casi optimizado todos mis ingresos, sí recién tengo flujo para invertir. Cuando pasa eso, yo me tengo que fijar en qué activos, de acuerdo a mi posibilidad económica o financiera, puedo comprar para que ahí sí ese dinero quede parado ahí y me empiece a dar más dinero. Con esas distintas canillas que yo iría abriendo con distintos activos, me va a dar un saldo que debería poder darme la posibilidad de comprar otro más. Entonces, ahí empiezo a tener un plan, una planificación financiera. Muchas gracias, Rubén, como siempre. Por favor, un gusto. Hasta luego. Adiós.